primera de ellas, la solicitud de creación de comisión no permanente de investigación para el esclarecimiento del proceso de integración de Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz en Banco Caja 3 y sobre la situación en la que se encuentra la actual entidad Caja Badajoz, formulada por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida y de conformidad con lo previsto en el artículo 106 y siguientes del reglamento de esta Cámara, cuyo registro de entrada fue el número 9637. La ordenación del debate acordada por la Junta de Portavoces, señorías, es la siguiente. En primer lugar, turno de 10 minutos para el autor de la iniciativa, seguidamente intervención de los grupos parlamentarios por 10 minutos también cada uno de ellos. Así pues, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida tiene la palabra por tiempo de 10 minutos el señor Sánchez Juliá. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Si hablamos del mundo financiero en Extremadura y sobre todo queremos hacer referencia a los últimos años, dos nombres propios se nos vienen a nuestras cabezas: Caja de Extremadura y Caja de Badajoz. Dos entidades que han dado mucho por nuestra tierra, que han dado mucho por nuestros vecinos y que siempre han cumplido su compromiso con Extremadura a través de sus obras sociales. Ambas entidades se han ido adaptando a las diferentes necesidades, a las diferentes realidades y a las diferentes situaciones que a lo largo de los años se han ido encontrando, sin faltar nunca con el compromiso con la sociedad extremeña. Estos cambios, esta catarsis que ha asolado al sistema financiero español en los últimos años, cambiando por completo el mapa de entidades financieras de nuestro país, no ha sido ajeno para nuestras cajas extremeñas, quienes han tenido que integrarse en diferentes grupos financieros para garantizar su continuidad y, sobre todo, para adaptarse a las nuevas reglas del juego. Integraciones, señorías, que no han sido fáciles. Integraciones que han tenido que realizarse mediante la toma de decisiones muy importantes y que han tenido y que han podido llevarse a cabo en nuestras cajas de ahorro porque eran y son unas entidades solventes y muy serias. Pero a pesar de que estas integraciones en los diferentes grupos financieros se han llevado a cabo con relativo éxito y se ha mantenido la solvencia de nuestras entidades, en los últimos meses han emergido muchas dudas en torno al proceso de integración vivido por Caja de Badajoz. Dudas, interrogantes e inquietudes que emanan de quienes se encuentran en contacto directo con la entidad. Empleados, sindicatos, expertos y hasta la propia entidad fundadora, la Sociedad Económica de Amigos del País, tienen más que sospechas de que Caja Badajoz no ha tenido ni tiene el peso que realmente le corresponde dentro del grupo financiero con los datos que presentaba antes de comenzar esta integración. En junio del año 2010, tras tener muchos pretendientes, Caja de Badajoz inicia un proceso de unión mediante un SIP con Caja Círculo de Burgos y Caja de Ahorros de la Inmaculada, entidades solventes, sin graves problemas de morosidad o activos tóxicos a priori, cuya unión no necesita ayudas del FROP y es considerada como un ejemplo por el Banco de España. La nueva entidad es valorada en 1.630 millones de euros. Caja Badajoz obtiene una participación del 24,5%, lo que le equivale a un patrimonio de 399,35 millones de euros. Había nacido la nueva entidad, hasta aquí, señorías, todo un éxito aparentemente. A pocos días de iniciarse la actividad conjunta, en enero del año 2011, a los pocos días, señorías, aparecen actas de inspección del Banco de España fechadas a finales del año 2009, que ponen de manifiesto un gran deterioro en los activos tanto de Caja Círculo como de la CAI. Información desconocida por Caja de Badajoz y no advertida por las otras entidades en ningún momento. Consecuencia de esto, se sitúa el grupo entre los más deteriorados en cuanto a tóxicos inmobiliarios. Las manzanas podridas, Caja Círculo y la CAI, contagiaban a la verdadera entidad solvente, Caja Badajoz, que tiró, tira y tirará del carro de Caja 3. Actualmente, señorías, nos encontramos con que de los 15 millones de euros de beneficio que obtuvo en el año 2011 el Grupo Caja 3, 12 millones provienen de la entidad extremeña, de Caja de Badajoz,
que de los 2.212 millones de euros de activos tóxicos que han tenido que ser transferidos a la Sareb, única y exclusivamente 60 millones de euros de esos activos tóxicos provienen de Caja de Badajoz, ni siquiera un 3% del total. Que gracias a la solvencia que presenta Caja de Badajoz, las necesidades de capital del grupo ascienden única y exclusivamente, con muchas comillas, a 780 millones de euros, según la auditoría externa encargada por el Gobierno y el trabajo realizado por Oliver Wyman. Si la entidad extremeña no hubiese tenido la solvencia que siempre ha presentado, este grupo hubiese necesitado muchas más ayudas de las que presenta. Que esta entidad, que no necesitó ayuda para su primer proceso de integración en el SIP antes de conocerse estas actas, ha tenido que concurrir a los bonos convertibles por valor de 470 millones de euros. Y lo más grave y lo que más nos preocupa a todos es que el patrimonio neto de Caja de Badajoz se ha visto dividido casi por 4 de este momento. Paradójicamente, señorías, frente a todos estos esfuerzos que ha realizado la entidad extremeña, frente a ser la entidad financiera que tira del carro de Caja 3, frente a ser la entidad que realmente ha tenido algo que perder, en otras palabras, pese a ser la entidad que ha salvado y mantenido en el tiempo a Caja Círculo y a CAI, la participación de Caja Badajoz en el grupo, si se me permite la expresión, es de un mísero 29%, lo mismo que Caja Círculo y mucho menos que la CAI, que ostenta un 42% de participación. Hay quienes definen este proceso y esta cronología como el expolio de Caja Badajoz. Y a tenor de la cronología y de los datos que aquí les acabo de exponer, señorías, no les falta razón. Son muchas las preguntas, muchas las dudas y muchos los interrogantes que se nos presentan y cuyas respuestas van mucho más allá de las achacables a la actual situación de crisis económica y a la reestructuración del sistema financiero. Todo esto se puede englobar en un gran porqué, y para aclarar esas dudas, para aclarar esas sombras y para dar respuesta a todos esos porqués que a todos y cada uno de los que estamos hoy aquí sentados y a todos y cada uno de los que tienen una vinculación directa con Caja Badajoz se les pasa por la cabeza, y sobre todo en pro de esa transparencia que todos los que hoy estamos aquí defendemos, mi grupo parlamentario propone hoy a esta Cámara la creación de una comisión de investigación. Esa transparencia, esa claridad, esa información que nos están pidiendo los ciudadanos en la calle no solo deben de transformarse en leyes y en documentos, que también, por cierto, ley de transparencia a nivel nacional y de gobierno abierto a nivel autonómico, que serán aprobadas, si todo sigue su rumbo, con un gobierno del Partido Popular. Esa transparencia también hay que ponerla en práctica, y no hay nada mejor para aplicar esa transparencia y para dar ejemplo que hacerlo aquí, en sede parlamentaria. Algunos querrán lanzar mensajes negativos, injerencia política, ataque a la propia Caja o a sus órganos de gobierno, o cualquier otro calificativo que quiera oscurecer y poner negro sobre esta comisión. Pero, señorías, el objetivo que única y exclusivamente tiene esta comisión de investigación es defender los intereses de Caja Badajoz, conocer si en algún momento realmente esos intereses han sido vulnerados y, sobre todo, las razones de por qué algunos hechos se han producido. El Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, el Gobierno de José Antonio Monago y el partido al que tengo el honor también de representar, siempre ha defendido y siempre va a defender a Caja Badajoz, a sus empleados, su obra social y sus intereses, porque sus intereses son los intereses de todos los extremeños. No vamos a permitir que se vulneren esos intereses, y mucho menos vamos a mirar hacia otro lado cuando existen sospechas firmes de que eso ha sido así. Pondremos, como hemos hecho siempre, el interés de Extremadura, y en este caso el interés de Caja de Badajoz, por delante de cualquier interés político, sea de quien sea. Señorías, por esa transparencia, por esa justicia con Caja de Badajoz, por la defensa de sus intereses, les pido que voten a favor de la creación de esta comisión de investigación con dos objetivos muy claros y muy transparentes: esclarecer los hechos en el proceso de integración de Caja de Badajoz en Caja 3 y su situación actual, y sobre todo poder calibrar si la participación que ostenta en el grupo Caja de Badajoz es la razonable en torno a los hechos y los datos que presentaban. Nada más y muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señoría. En turno de fijación de posiciones por los restantes grupos parlamentarios, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies el señor Escobar Muñoz, por tiempo de 10 minutos. Con su permiso, señora presidenta. Señoras y señores diputados, vamos a ver. Tengo una vinculación afectiva y melancólica con Caja Badajoz desde que conseguí ingresar mi primer sueldo de 11.200 pesetas. La traducción a euros hoy sería ridícula. Y desde entonces soy cliente y usuario de Caja Badajoz. Entonces tenía un escudo precioso en Orellana la Vieja. Parecía un sello heráldico que ponía Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Badajoz. Claro, necesitaba una larga orla para poner ese largo nombre. Y entonces, que yo tenía bastante poca idea, no tengo mucha más ahora, de lo que eran las entidades bancarias, de lo que hacían, de lo que no hacían, me parecía que el sitio en el que tenía que estar era el Monte de Piedad. Eso de la piedad suena bien, ¿verdad? Eso de la ayuda, eso de prestar, en fin, el banco de los pobres, la banca del pueblo. Y yo tenía que estar allí, ¿no? Me daban repelús el Banco de Santander, que entonces era solo de Santander, el Banco Hispanoamericano, el Banco Central. Había una caterva de bancos, perdón, lo de caterva, quiero decir, había una larga serie de entidades bancarias que me daban realmente repelús. Eran, pues eso, como la tasca de la esquina y el casino de los señores, ¿eh? Y yo donde jugaba las cartas y me tomaba las cañas, era la tasca de la esquina. Ha pasado bastante tiempo, y desde luego no queda nada de aquello que era Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Badajoz. No queda prácticamente nada. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que en esa época en la que había muchísimos bancos que después se quedaron en menos y ya pusieron unas listas de nombres que parecían unas largas siglas, B, B, V, A, no sé cuánto, iban añadiendo todas las letras posibles del abecedario. Pues en ese proceso de concentración bancaria, las cajas de ahorro no pudieron quedarse al margen y eran un objetivo muy apetitoso por el sistema bancario español. Y curiosamente, en vez de dejar su propia dinámica como entidades así semipúblicas, semiprivadas, con parte de control público, con presencia de representantes sindicales, con presencia de políticos, en vez de dejar que siguieran su dinámica y corregir los errores que pudieran estar cometiendo, se tomó el camino radicalmente contrario. A nosotros nos gustaría que la evolución del sistema bancario español, que está concentrado en las cajas, hubiera tenido la trayectoria contraria a la que ha tenido. En vez de bancarizarse, acercarse a lo que hubiera podido ser una banca pública. Nos hubiera gustado, pero no ha sido así. Así que desde los gobiernos de turno, por imperativo legal, dicen que son muy pequeños, que no van a poder sobrevivir en este mercado tan competitivo y tan agresivo del sistema bancario nuevo. Entonces tienen que asociarse, tienen que agruparse, tienen que buscarse socios. Y parece ser, todo está en parece ser, que el Banco de España, en la época de MAFO, parece ser que eso significa Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en la época del MAFO, el Banco de España actuó como una mala celestina y le buscó a la Caja Badajoz los novios menos recomendables. Era como un aristócrata que está en la ruina y buscan a un pequeño burgués bien adinerado para sanear y devolver el brillo a esos blasones perdidos. Y parece ser que eso es lo que hicieron, que los novios que le buscaron a Caja Badajoz eran los menos recomendables, que no estaban ni saneados ni eran solventes, y ahora cuando llega la hora de afrontar determinados problemas es Caja Badajoz quien pone un hombro y quien pone el otro, quien lo pone todo. Yo tengo nostalgia efectivamente de lo que fueron las cajas de ahorro y lamento que no hayan sido lo que podían haber sido. Y queremos saber qué ha pasado. No sabemos si hay posibilidades todavía, como ya preguntamos en su día al presidente, de si habían explorado la posibilidad de romper ese SIP, de frenarlo y volver a ser lo que eran. Lo que decía el Banco de España que eran, una entidad pequeña pero solvente. En una comunidad en la que hay 1.100.000 habitantes, pues tampoco puede haber una entidad como la Caixa o como lo que era Caja Madrid. Es lógico que nuestra entidad va a ser pequeña, pero a lo mejor tiene suficiente solvencia para sobrevivir en su ámbito. Entonces, queremos saber lo que ha pasado. No renunciamos a que os pueda ocurrir, como parece ser que al final va a ocurrir en otra entidad vinculada a Extremadura, que es la Caja Rural de Extremadura.
que se salen de ese SIP y siguen con sus propios recursos, siendo modestos pero honrados, humildes pero decentes. Entonces, queremos saber lo que ha ocurrido, francamente, queremos saber lo que ha ocurrido. A ver si es verdad que esos informes que había el Banco de España eran informes o que estaban mal hechos o que estaban propositadamente, exprofesos, si estaban hechos mal. Con lo cual nos engañaron, el novio nos engañó, la Celestina actuó mal. Y por eso, naturalmente, nosotros vamos a decir que sí a esta comisión de investigación, como por cierto y por principio tenemos por costumbre responder a todas aquellas que puedan aportar transparencia, claridad y a conocer mejor lo que ha ocurrido en la historia reciente de Extremadura. Y si todavía hay un pequeño resquicio para que Caja Badajoz haga lo que Caja Rural, desde luego vamos a proponer que así sea. En principio, queremos saber qué pasó. Y queremos saber quién se equivocó o quién tomó decisiones erróneas. Y cada palo que aguante su vela. Por lo tanto, señor diputado, le digo que nosotros vamos a votar a favor de que se cree esa comisión de investigación. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos el señor García Gómez. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Sorprendente, muy sorprendente, algunas de las palabras de sus señorías esta mañana aquí y muy alejadas de la realidad de lo que ha sucedido, pero yo creo que en esta comisión de investigación tendrán tiempo de aclarar sus dudas, no me cabe la menor duda, sobre todo las dudas que tenemos algunos de la actuación de algunos dirigentes políticos de esta región, que son los responsables de la situación en la que se encuentra la Caja de Badajoz. Situación que yo no comparto que sea la que dice el señor diputado de la derecha extremeña. Y vaya por delante, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, nuestra confianza en Caja de Ahorros de Badajoz. La tranquilidad absoluta para los depositantes de Caja de Ahorros de Badajoz. La tranquilidad absoluta y la confianza absoluta en los trabajadores de Caja de Ahorros de Badajoz. Y la tranquilidad absoluta para los clientes que esta entidad financiera tenga. Y la tranquilidad absoluta para los beneficiarios de la obra social de Caja de Badajoz, que aunque algunos no se enteren y firmen todos los días la colaboración con la obra social de Badajoz, la Caja de Ahorros de Badajoz sigue destinando a la obra social lo mismo que destinaba antes, con los mismos criterios que destinaba antes. ¿Y por qué, señorías? ¿Por qué sigue siendo igual? Porque Caja de Ahorros de Badajoz era una entidad solvente. Es una entidad solvente y será una entidad solvente. Nunca será como la Caja Madrid y nunca será como la CAN de Valencia, que eran entidades podridas por el ladrillo y por la intervención política en la gerencia de esas dos cajas de ahorro. Todo lo que los órganos de dirección y de gestión de Caja de Badajoz han hecho han merecido siempre nuestro respeto y nuestra autonomía. Jamás hemos puesto a un presidente de Caja de Ahorros, como el señor Monago ha hecho con la Caja Rural de Extremadura. Jamás hemos puesto a un presidente de una Caja de Ahorros como el señor Monago ha hecho con Caja Rural de Extremadura y con Acores, que es una entidad que no tiene nada que ver con las entidades financieras. Pero todo lo que allí se hizo hasta el año 2010 fue por unanimidad de los que representaban a las entidades fundadoras, a los impositores y a las entidades locales y a los trabajadores. Todo, excepto la segregación del negocio bancario en el año 2011, en el que la entidad fundadora no lo votó a favor. Pero me gustaría que sus señorías de la derecha extremeña preguntaran a don Alberto Astorga y a don Alfonso Macías qué han hecho para que, según ustedes, señores de la derecha, se haya esfumado el patrimonio de la Caja. Porque el señor Astorga es el representante de Caja Badajoz en el Consejo de Administración del Banco Caja 3. ¿Se lo ha esfumado el señor Astorga el dinero, el patrimonio de Caja Badajoz?
o el señor Alfonso Macías, que es representante y alcalde de Barcarrota por el PP en el Consejo de Administración? Estoy convencido que no. Y ya le digo yo que confío plenamente en las gestiones que ha hecho el señor Alberto Astorga y don Alfonso Macías, aunque sean del PP, cosa que ustedes están poniendo aquí hoy en duda. Miren ustedes, en octubre del 2010 se aprueba el SIC de Caja de Badajoz con Caja Burgos y Caja Inmaculada. En aquella ocasión todavía las cajas seguían teniendo su naturaleza de cajas y su negocio bancario dependía solo de las cajas. En el año 2011, en noviembre, se aprueba la segregación del negocio bancario de Caja Badajoz y la integración en el Banco Caja 3. ¿Y saben ustedes quién gobernaba Extremadura en el año 2011? El señor ausente presidente, don José Antonio Monago. ¿Y sabe qué hizo don José Antonio Monago, señores y señoras diputados de la derecha extremeña? Pues en diciembre del 2011, como la Junta de Extremadura es la que tutela lo que haga la Caja de Badajoz, como dice la ley de cajas extremeñas, autorizó y publicó en el Diario Oficial de Extremadura la segregación del negocio bancario hacia Banco Caja 3. Y decía entonces la resolución que aprobó el Consejo de Gobierno, presidido por don José Antonio Monago, que el proceso de integración era conforme a la legislación. Y ahora dice aquí el señor diputado del mismo Grupo Parlamentario Popular que había informes desde hace un año en el que decían lo contrario. Entonces el Consejo de Gobierno de diciembre del 2011 no leyó esos informes, lo hizo a ciegas el señor Monago, o el señor Monago no se entera, o es el último responsable de lo que haya pasado con la segregación del negocio bancario de Caja de Badajoz. Y yo estoy encantado, y el Grupo Parlamentario Socialista está encantado de votar a favor de esta comisión de investigación, porque vamos a preguntarle al señor Monago en qué estaba pensando, si en hacer alguna fotografía desde algún helicóptero, cuando estaba sentado en el Consejo de Gobierno de diciembre del 2011 y autorizó que el proceso de integración se hiciera porque era conforme a la ley. Y dijo, y quedan a salvo los derechos y garantías de los afectados, es decir, de los trabajadores, de los impositores y de los clientes, y de la obra social, señores de la derecha de esta región. Y además dijo, se garantiza la obra social de Caja Badajoz. Eso lo dijo la resolución del Consejo de Gobierno del señor Monago. Y además autorizó esa resolución del señor Monago, y les voy a distribuir luego a la prensa el Diario Oficial de Extremadura que recoge lo que estoy diciendo, que Caja Badajoz participara en el Banco Caja 3 con el 29% del capital social de ese banco. Y ahora se sorprenden ustedes que Caja de Badajoz tenga el 29% en el capital social del Banco Caja 3. ¿Pero dónde han estado ustedes durante el año 2011 en esta región? ¿Han estado dormidos o haciendo fotografías desde los helicópteros? Y sobre todo el señor Monago, que es el máximo responsable de la tutela de Caja de Badajoz. Tenemos plena confianza en Caja de Badajoz y en sus órganos gestores y en su asamblea. Pero miren ustedes, señores de la derecha de esta región, el señor de Guindos en el año 2012 ha hecho dos decretos, en el que le ha puesto condiciones de solvencia a las cajas, que a las cajas solventes como Caja de Badajoz las ha asfixiado. ¿Recuerdan ustedes lo que nos hemos gastado de dinero público en las auditorías de Oliver y Wyman? ¿Recuerdan ustedes, señores del Partido Popular, lo que les ha costado a los ciudadanos españoles las auditorías que le han hecho a las cajas los de Oliver y Wyman, o encargadas por el señor de Guindos? Pues pregúntenle al señor de Guindos cuando venga a la comisión de investigación, que ya anuncio que le vamos a pedir que venga, por qué ha hecho esos dos decretos, y que le explique el señor de Guindos y el señor gobernador del Banco de España, nombrado por el Partido Popular, dónde está el patrimonio de Caja de Badajoz, que estará encantado en responder a nuestras preguntas. El señor gobernador del Banco de España que nombraron ustedes, que es el que ha autorizado y ha impuesto las auditorías de Oliver y Wyman, pues se lo vamos a preguntar, porque les vamos a llamar. Y al señor de Guindos que nos explique por qué ha hecho dos decretos y una ley
para cargarse definitivamente y poner la defunción definitiva a las cajas de ahorro y que queden como entidades ONGs. ¿De acuerdo? Luego, comprenderán ustedes que a estas alturas de mi intervención les diga, señores de la derecha extremeña, que les aplaudimos que hayan traído una comisión de investigación, se lo aplaudimos, y vamos a votar sí a rabiar. A rabiar, señor diputado, a rabiar. Para preguntarles al señor Monago en qué estaban pensando en el Consejo de Gobierno de diciembre de 2011, cuando Caja de Badajoz integra su negocio bancario en el banco Caja 3, y en qué estaban pensando, si estaban pensando en los polvorones, porque es que no se entiende cómo le autorizaron a hacer eso y ahora dicen que es una barbaridad. Ya le digo que nosotros no pensábamos que era una barbaridad entonces ni ahora, pero ustedes sí, y tendrán que explicarnos por qué ahora creen que es una barbaridad, qué interés oculto tienen en llevar esto adelante y por qué no. Termino, señora presidenta. Y termino diciendo lo siguiente, señoras y señores diputados. No iremos a la comisión de investigación y que no nos espere el Partido Popular para generar incertidumbre en la Caja de Ahorros de Badajoz, ni para generar sospechas sobre ningún órgano de gobierno de la Caja de Badajoz, ni para que saquen sus depósitos los depositantes de Caja de Badajoz. Pueden tener tranquilidad y seguridad en que es una caja solvente y lo seguirá siendo. No nos encontrarán los representantes de la derecha extremeña para quitar y poner presidentes en Caja de Badajoz. Las elecciones a presidente de Caja de Badajoz solo las pueden ganar aquellos que quieran los impositores de Caja de Badajoz. Y el Grupo Parlamentario Socialista, los socialistas y los regionalistas, ni ponemos ni quitamos presidentes de entidades financieras. Ustedes llevan 18 meses gobernando y ya han quitado al presidente de una entidad financiera, por cierto, sobre la que no tienen tutela, porque es una sociedad cooperativa privada. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Por último, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mayoritario Popular Extremadura Unida el señor Sánchez Juliá por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Pues yo, en primer lugar, les agradezco el voto afirmativo a la creación de esta comisión de investigación, porque en honor a la verdad vamos a saber muchas cosas. Señor García, no se ponga usted nervioso. No se ponga usted nervioso y quiera buscar ya culpables y quiera ya poner la cruz a alguien que está sentado ahí desde mayo de 2011. Porque si hay que buscarla, igual tiene que buscarla mucho antes. Mucho antes. Aquí queremos crear esta comisión para saber cómo, por qué, quién, cuándo y dónde. Porque usted habla aquí de injerencia política. ¿No se le cae la cara de vergüenza, señor García, a venir a acusar a este grupo parlamentario y a este gobierno de injerencia política? Don José Manuel Sánchez Rojas, expresidente de Caja Badajoz, exconcejal socialista de Fuente del Maestre. Don Jesús Medina, expresidente de Caja de Extremadura, exconsejero socialista de la Junta de Extremadura. Don Francisco García Peña, presidente de Caja de Badajoz, exdirector general del Gobierno socialista de la Junta de Extremadura. Don Víctor Bravo, exmiembro del Gobierno de la Junta de Extremadura socialista. ¿Viene usted a hablar aquí de injerencia política? ¿Vienen ustedes aquí a ponernos a nosotros la cara colorada? ¿Vienen ustedes aquí? Claro. Señores, lecciones, quien pueda darlas. Venimos aquí a crear una comisión de investigación con espíritu constructivo, con afán de saber, con afán de defender una entidad que mi primera palabra ha sido de solvente, como es Caja Badajoz, porque la mejor forma de defender el interés de los extremeños, la mejor forma de defender el interés de Caja Badajoz es saber qué ha pasado y por qué, y no ponerse de perfil y no mirar para otro lado, intentando buscar y proteger a alguien, a algo o no se sabe qué, que ya lo sabremos si es así. Porque queremos saber por qué Caja de Badajoz tiene que haber estado manteniendo a otras dos entidades. ¿Por qué? ¿Por qué cuando se produjo el sí del Liberbank, donde está introducida Caja de Extremadura, se sacó a la CAM porque no presentaba unos ratios en condiciones y no se hizo lo mismo cuando en el año 2000
2009 comenzó esto y había unas actas del Banco de España. Eso queremos saber. Y queremos saber otras cosas y mucho más. Usted habla de injerencia política porque dicen que hemos metido mano en un sistema, en un SIP de una entidad, de una cooperativa de crédito. Aquí lo que se ha hecho es defender a Extremadura. Lo que se ha hecho claramente es que no venga nadie a querer comerse los intereses de los extremeños y defenderlos. Y ha sido la propia dirección del grupo la que ha elegido a un señor de perfil técnico, que nada tiene que ver con el gobierno del señor Monago. Señor García, usted ríase, pero hay algunos en el Consejo de Administración de Caja Badajoz que se le agarran las risas a puñados cada vez que tienen que ver lo que tienen que ver, porque en el año 2009 ya estaban esas actas y nadie dijo nada. El señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por aquel entonces en el Banco de España, igual tiene algo que saber. Queremos saber dónde estaban esas actas, quién las tenía. Incluso hay expertos que hablan de vicios. Pues queremos saber, señor García, no venga aquí ahora mismo, como ya he dicho en un primer momento, a querer poner luces sobre algo que ha venido desde el primer momento, y en mi intervención se lo he dicho, a poner un espíritu constructivo y a querer saber. Usted y a ustedes los nervios les delatan, se han puesto nerviosos en cuanto han visto ese papel en registro y quieren echar las culpas a aquel que viene a arreglar el desaguisado que ustedes dejaron. Señoría, esa no es la fórmula, esas no son las formas. Queremos saber, para defender y para demostrar que Caja Badajoz ha tenido y tendrá una solvencia, pero que igual tiene que ser la entidad que haya tenido que tirar de ese carro, y queremos buscar esos datos. Señor García, Silencio. Yo le agradezco muchísimo Silencio, el voto señorías. afirmativo, pero también le digo, no se pongan nerviosos, estén tranquilos, no tengan miedo a esta comisión de investigación, no tengan miedo a la verdad, porque la verdad lo único que va a hacer es poner a cada uno en su sitio. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Julián. Finalizado, señorías, el debate de la iniciativa, procedo a someterla a la consideración de la Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 63, votos a favor 63, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de los presentes queda aprobada la comisión de investigación. La segunda es la solicitud de creación de la Comisión No Permanente de Investigación para el esclarecimiento de todo lo que pueda ser de interés en relación con las listas de espera sanitarias en Extremadura, desde la 7ª legislatura hasta la actualidad, así como las causas y motivos que hayan afectado a la evolución de las mismas, formulada por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 y siguientes del reglamento de la Cámara, y cuyo registro de entrada fue el número 9813. La ordenación del debate es la misma que he definido en la iniciativa anterior. Así pues, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario autor de la iniciativa, tiene la palabra la señora Rosa Romero por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el derecho a la salud, como saben, está recogido en la Constitución y su gestión se ha confiado a los respectivos gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales se les presume que sirven con objetividad a los intereses generales bajo el principio de lealtad, de buena fe, confianza legítima, transparencia y calidad, tal y como determina también nuestro Estatuto de Autonomía. Y las listas de espera se han convertido en un instrumento de control y de gestión de la demanda de atención sanitaria especializada, programada y no urgente. Nos permiten, como instrumentos de gestión y no de agresión, determinar una mejor asistencia sanitaria con base en la eficacia y en la eficiencia del sistema sanitario público. Y por situarnos también en el marco legal, el artículo 10 de la Ley 1/2005 de 24 de junio
de tiempos de respuesta en la atención sanitaria señorías. especializada Silencio, señorías. del sistema sanitario público de Extremadura obliga al Servicio Extremeño de Salud a facilitar información semestral de estas listas de espera a las que podrán además acceder todos los ciudadanos. Conocer todos los ciudadanos el número de pacientes que figuran en las listas de espera quirúrgicas y de acceso a consultas externas y pruebas diagnósticas y terapéuticas en los distintos centros y servicios del sistema sanitario público de Extremadura. Importantes, por tanto, señorías, coincidirán conmigo en este conocimiento que deben tener los ciudadanos sobre estas listas de espera. Sobre estas listas de espera existen distintas informaciones que además son contradictorias. Ya en el seno de la Comisión de Salud y Política Social se han dado las pertinentes explicaciones por parte del director gerente del SED, que nos ha aclarado que dependiendo del sistema de información que se utilice para su elaboración, los datos pueden ser diferentes, que el sistema sí le arroja unos datos de listas de espera distintos a los que arroja el sistema BIV de Jara. Y también hemos tenido oportunidad de escuchar al director gerente en el seno de esa misma Comisión de Salud y Política Social que la normativa que se aplica para la publicación de las mismas, tanto el Real Decreto 605/2003 como el Real Decreto 1039 del 2011, no obligan a remitir al Ministerio todos los datos de los que dispone o pudiera disponer el Servicio Extremeño de Salud. Por lo tanto, resulta lógico que haya discrepancia entre los datos que manejan los medios de información y el defensor del usuario en comparación con los que habitualmente se remiten al Ministerio, que, como saben, y así lo establece la norma, ni incluye todas las especialidades ni incluye todas las pruebas. Sin embargo, esas discrepancias y esas contradicciones en las listas de espera ha creado cierta alarma social. Y esas contradicciones hay que aclararlas para que los ciudadanos no tengan la más mínima duda de cómo funciona el sistema y de si el sistema no funciona bien, hacer las correcciones pertinentes. Entendemos desde mi grupo Partido Popular Extremadura Unida que en aras a la responsabilidad y en aras a la búsqueda de una buena gestión hubiera sido bueno haberlo hecho ya antes, hace tiempo, homogeneizar los datos y disponer así de un instrumento de información más fiable para quienes han gestionado hasta ahora el sistema sanitario extremeño, pero también para los que ahora tienen la responsabilidad de hacerlo y, por supuesto, también para conocimiento de los pacientes y de los usuarios. Durante años los gobiernos socialistas en Extremadura no han publicado los datos reales de esas listas de espera. Y queremos saber, y los extremeños tienen derecho a conocer, el motivo. Es más, en la recta final de la pasada legislatura ni siquiera se hicieron públicas esas listas. Y como les digo, los extremeños tienen el derecho a saberlo. Y nosotros, además, la obligación de averiguar los motivos por los que ha habido esa falta de claridad, ese ocultismo, ese oscurantismo y esa opacidad en la gestión de las listas de espera sanitarias. Si ha sido por simple imprudencia, si ha sido por negligencia, si ha sido por algún otro motivo que en este momento desde mi grupo no alcanzamos a comprender y que pretendemos nos sea aclarado por los responsables de entonces y también por los responsables de ahora. Este es un tema en el que confío, señorías, vamos a conseguir el apoyo de todos los grupos políticos, porque ya el grupo Partido Socialista Regionalista ahora sí parece ser que les interesa conocer las listas de espera y han formulado preguntas al consejero de Salud y Política Social en el pleno del 7 de febrero, la última, y tuvo el consejero la oportunidad de informarnos y de poner en conocimiento de este Parlamento las discrepancias entre lo que el sistema informaba en listas de espera durante la séptima legislatura y lo que luego salía publicado. Y así tuvimos conocimiento, y consta en el diario de sesiones, de que en la lista de espera quirúrgica el sistema informaba de que existían 15.904 pacientes, pero luego solamente aparecían publicados 14.421, un error nada más y nada menos que de 1.383 pacientes. En las listas de espera en consulta tuvimos conocimiento de saber, tuvimos la oportunidad de saber que el sistema informaba de que existían 60.396 pacientes y luego se publicaban solo 36.381, 24.015 pacientes que no sabemos dónde estaban, o sí sabemos dónde estaban, o tendremos la oportunidad de saber dónde estaban una vez que se apruebe la creación de la comisión de investigación. Y si el sistema reflejaba 155.999 pacientes en listas de pruebas diagnósticas, al Ministerio solo se le comunicaron 14.000. Aquí la cifra es un poco más escandalosa. 141.820 pacientes pendientes de pruebas diagnósticas que no sabíamos dónde estaban, ahora sí. Y también tuvimos conocimiento, y nos parece también muy grave, de ese brutal
crecimiento de pacientes de fuera de garantía entre mayo y junio del 2011, la fecha puede ser significativa, en un 91,4%, 2.133 pacientes más en aproximadamente un mes, como les digo, mayo y junio. Esto ha creado cierta alarma social y, desde luego, en mi grupo mucha preocupación. Y ya nos invitó el consejero en ese mismo pleno a que hiciéramos las averiguaciones oportunas. Ha habido muchas intervenciones públicas de los entonces responsables de salud y políticas de salud en esta región. Ninguno ha desmentido estas informaciones. Esto, lógicamente, ha generado mayor preocupación, porque dan la callada por respuesta y pudiera parecer que el que calla otorga. Mucho se ha hablado de listas de espera sanitarias durante todo este tiempo. No he traído el dossier por respeto al medio ambiente y ustedes están en manos de hemeroteca, pero nadie ha dicho absolutamente nada de a qué se debe esa discrepancia en las listas de espera. Ahora que hay un nuevo gobierno en Extremadura que sí publica las listas de espera, hemos tenido conocimiento de saber sí, de verdad, cuáles son los datos ahora, libres de maquillaje, porque efectivamente los socialistas en la pasada legislatura las sometían a grandes sesiones de maquillaje. No sé si porque las listas eran feas o porque eran impresentables o por alguna razón que desde luego no alcanzamos a comprender y que de momento no se nos ha explicado ni a nosotros ni desde luego a los extremeños, a los que en definitiva nos debemos y por los que estamos aquí. Ahora ya sí conocemos cuáles son las listas de espera en la actualidad y todos ustedes tienen acceso a esas listas de espera porque están publicadas. Las listas de espera en consulta se han reducido en 4.981 personas, además de haber sido atendidos 20.928 pacientes más en el 2011. Las listas de espera en pruebas diagnósticas se han reducido en 16.782 pacientes, un descenso de en torno a un 32%. Y a pesar del esfuerzo que han hecho los responsables sanitarios, a los que aprovechamos esta tribuna para agradecerlo, la actividad quirúrgica ha aumentado un 7,37%, pero es verdad que no ha sido suficiente para absorber esa lista de espera quirúrgica. Después de que hemos tenido conocimiento de todos esos datos plenos, hoy, 2 meses después, queremos saber, porque ningún grupo parlamentario se ha interesado, qué ha pasado con esos pacientes ocultos en los cajones. Los extremeños tienen derecho a saberlo y nosotros tenemos la obligación de informarlo. No sabemos si ha sido por imprudencia, pero desde luego, sea por lo que sea, entendemos que es en el seno de una comisión donde más garantías se les van a dar tanto a los responsables de entonces como a los de ahora, para que den las explicaciones que tengan que dar y que las den precisamente donde corresponde, que es en este Parlamento. Por este motivo, y no por ningún otro motivo, solicitamos la creación de una comisión no permanente para que se aclaren esas discrepancias, para conocer de primera mano la realidad y para que en un ejercicio de transparencia, que desde luego se merecen los extremeños y estamos en deuda con ellos para dejar de ser uno de los problemas de los extremeños y sí ser la solución, en esa comisión no permanente se debe esclarecer todo lo que pueda ser de interés en relación a la información de las listas de espera sanitarias en Extremadura desde la 6ª legislatura hasta el momento presente, así como las causas y motivos que hayan afectado a la evolución de las mismas y que nos permita tener en cuenta también las previsiones para evitar errores del futuro. Solicitamos esa creación de comisión no permanente de investigación, convencidos de que es uno de los medios más formales de control parlamentario sobre la política del Gobierno. Una comisión creada expresamente para examinar y para esclarecer esas discrepancias, esos errores en la lista de espera sanitaria desde la legislatura pasada hasta el momento, porque nos parece, señoría, un tema muy importante. Estamos hablando de la salud. Y si la creación de esta comisión pudiera entrañar a alguien alguna perturbación, eso no nos debe disuadir en modo alguno de nuestra obligación de informar y de estar informados. Coincidirán, señorías, conmigo en que la información es capital y es uno de los medios más poderosos con los que contamos también en este Parlamento para hacernos con los datos y los elementos necesarios tanto para formarnos un juicio exacto de los asuntos que tendremos que tratar durante toda la legislatura y también, en algunos casos, incluso tendremos hasta que legislar. Y también deben ser un instrumento importante para pedir cuenta de la actuación a los responsables políticos, porque coincidirán también conmigo, señorías, en que los representantes políticos debemos rendir cuenta permanentemente y no solo cada 4 años cuando hay elecciones. Como en eso también estamos de acuerdo, nosotros entendemos que deben comparecer en esa comisión las personas que nos puedan aclarar todas esas cuestiones, porque desde mi grupo estamos convencidos de que uno, cuando ostenta un cargo público, mantiene ciertas responsabilidades y cuando se queda en la oposición no se puede sacudir ni aplicar el si te vi, no me acuerdo. Este es un tema, señorías, de interés general. ¿Interesa que en el Parlamento se hable de esto? A criterio de nuestro grupo, sí.
¿Interesa a los extremeños? Por supuesto. Y yo confío en que el resto de grupos parlamentarios apoyarán la creación de esta comisión. El Partido Socialista Regionalista ha formulado muchas preguntas, las ha formulado tanto en pleno, las ha formulado en comisión. Solicitó la comparecencia del consejero porque las respuestas que le dio el director gerente del SE parece ser que a la portavoz de Salud del Grupo Socialista no le satisfizo, ¿no? Vaya terminando, señoría. Voy terminando, señor presidente. Pues precisamente también por deferencia, señora Serrano, usted y esa preocupación que tiene de conocer la verdad, nosotros queremos que se cree esa comisión de investigación a ver si entre todos somos capaces de satisfacer esa inquietud que usted tiene, la de usted, y espero también que las conclusiones que de ella se deriven satisfagan a los extremeños, que es en definitiva los más interesados. Y confío también, señorías, en conseguir el apoyo del Grupo Izquierda Unida Verde Sie. Entendemos que así será porque ya ha tenido oportunidad de pronunciarse de que van a apoyar cualquier comisión que pueda prestigiar lo público, defender la transparencia y defender la gestión eficaz y eficiencia de todo lo público. Y eso es justamente lo que pretendemos desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida con la creación de esta comisión: informar desde la transparencia y prestigiar la función pública. Aprobemos, señorías, esta comisión de investigación y demostremos que estamos aquí, y ya termino como empecé, para servir con objetividad a los intereses generales bajo el principio de lealtad, de buena fe, de confianza legítima, de transparencia y calidad, como determina el propio Estatuto de Autonomía, ese mismo, ya termino, señor presidente, ese mismo que todos nos comprometimos o juramos cumplir cuando accedimos a este cargo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. En turno de fijación de posiciones por los grupos parlamentarios, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, tiene la palabra el señor Casco Ruiz por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señora Francisca Rosa, a mí me gustaría encontrarla con esa firmeza, esa garra y ese espíritu revolucionario cuando se trate de analizar cómo se cumple en Extremadura la ley de tiempos de respuesta, que podemos afirmar drásticamente que en Extremadura no se cumple. 63.609 pacientes están esperando una primera consulta. Están en las listas de espera. Una primera consulta, quiero decir. La ley establece que deben estar en el purgatorio 60 días y, sin embargo, la media en diciembre del 2012 es de 99 días, 39 días por encima de lo que estipula la ley. Y si entramos a analizar algunos de los datos concretos referidos a primera consulta, nos encontramos con lo dramático de la situación. 12.549 mujeres esperan 202 días para una consulta de ginecología. 11.481 personas esperan 97 días para dermatología. 13.852 esperan 87 días para oftalmología. Solo con el dato de la consulta de ginecología es para llevarse las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que nos encontremos con 12.549 mujeres que tienen que esperar 142 días por encima de lo que marca la ley para poder recibir, para poder realizar una consulta en ginecología? 23.080 pacientes esperan en el segundo círculo del purgatorio, en este caso para una intervención quirúrgica, de los cuales 4.000 están por encima de lo que marca la ley, que es 180 días. Y 35.101 pacientes ciudadanos se encuentran en este momento en el tercer círculo, el de la prueba de diagnóstico. Allí esperan, señora Rosa, señores miembros del Gobierno, señor consejero de Salud, allí esperan una media de 190 días, 160 días por encima de lo que marca la ley. Casi 5.000 extremeños están esperando 127 días para una prueba de TAC. 12.585 mujeres esperan 155 días para una ecografía. 2.591 ciudadanos esperan 222 para una mamografía.
222 días para que se le pueda realizar a una mujer una mamografía. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que nos encontremos con estos datos, con esta realidad, o con 184 días que están esperando los pacientes para una resonancia, y son más de 9.000 extremeños los que están esperando esa resonancia? Y estamos hablando que en ese caso no deberían esperar más de 30 días, y están bastante por encima. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sucedido para que nos encontremos con estas listas alarmantes? ¿Qué ha sucedido ahora y qué ha sucedido en el pasado? Porque prácticamente desde que asumimos las transferencias, y también antes, cuando pertenecíamos al Insalud, las listas de espera han estado ahí. Y por lo tanto, habrá que preguntarse qué políticas se están impulsando, qué es lo que está sucediendo para que nos encontremos con esta realidad. Es un tiempo de espera dantesco, injustificable, y a nosotros, señora Rosa, señor consejero, no nos valen las excusas. Nosotros queremos soluciones. Una comisión de investigación, perfecto, pero queremos sobre todo encima de la mesa soluciones, propuestas, ideas. Queremos planes que se puedan analizar, queremos disposiciones, queremos propuestas para solucionar las listas de espera. Eso es lo fundamental. Estamos hablando de 102.710 extremeños, más del 9% de la población actual, para los cuales la ley es papel mojado. Para más del 9% de los extremeños no se aplica la ley, no sirve. Esa es la realidad, eso es lo que hay encima de la mesa. Ustedes proponen una comisión de investigación para que analicemos cómo se ha llegado a esta situación. Perfecto, ya le adelanto, nosotros vamos a votar a favor de esta comisión de investigación. Pero como les decía antes, no nos vamos a conformar solo con esa comisión de investigación, y desde luego no vamos a estar en la comisión de investigación para hacer una prospección arqueológica del pasado más reciente, única y exclusivamente. Si se trata de eso, solo y exclusivamente, esta fuerza política pues no va a colaborar. Nosotros vamos a hacer la prospección arqueológica del pasado, vamos a averiguar qué es lo que ha pasado, pero sobre todo vamos a poner encima de la mesa soluciones y propuestas, que es lo que nosotros queremos. Saber qué ha pasado para llegar a esta situación, y a continuación la pregunta clave que se tiene que formular cualquier gobierno: ¿qué debemos hacer? ¿Qué soluciones se ponen para evitar que casi el 10% de los extremeños estén viendo cómo se incumple la legislación, la ley de tiempos de espera en Extremadura? De eso sobre todo vamos a hablar en la comisión de investigación. Soluciones, planes, propuestas, boletines oficiales. Porque es lo que interesa a los extremeños fundamental y esencialmente. Que se le dé una solución, que no tengan que estar esperando 160, 180 días más, 154 días más de lo que marca la ley. Que no tengamos que encontrarnos con mujeres que tienen que estar esperando 222 días para una mamografía, o que tienen que estar esperando más de 180 días para poder acudir al ginecólogo, o ciudadanos que estén también en ese ranking esperando un TAC o una prueba cardíaca, y la cardiología, mejor dicho. Eso es lo que habrá que intentar analizar con detenimiento. En la Comisión de Salud y Política Social, donde ya tratamos este asunto de las listas de espera, ustedes insistían que en el pasado más reciente se mentía más y mejor, y que por eso se encontraban en la situación en la que se encontraban. Como usted comprenderá, eso a mí no me satisface. Que antes se mintiera más y mejor, y por lo tanto justifico la situación dramática y alarmante que hay ahora, a mí no me vale. A nosotros lo que nos vale es: tenemos al 9% de los extremeños que están por encima de lo que marca la ley en materia de tiempos de espera, y por lo tanto vamos a ver cómo solucionamos eso en unos meses o en un año. Eso es lo importante, eso es lo esencial. No nos opondremos a clarificar cómo se ha actuado, pero vamos a insistir sobre todo en plantear las actuaciones que hay que hacer a partir de ahora para reducir
la lista de espera. Por eso vamos a votar a favor de esa comisión de investigación. Le puedo asegurar que vamos a participar activamente, que esta fuerza política va a pedir documentación, va a pedir comparecientes, va a pedir información desde el minuto número 0, y lo vamos a hacer a lo largo de la comisión. Vamos a analizar con rigor cómo se ha llegado a esta solución y también vamos a empezar a poner encima de la mesa nuestras medidas, nuestras propuestas para que se solucione esa situación y para que el consejero de Sanidad y el Gobierno de Extremadura le puedan decir a los extremeños en un futuro que esperemos próximo que aquí sí se está cumpliendo la ley de tiempos de espera, porque actualmente no se cumple, ni antes ni ahora, no se cumple. Muchas gracias, señor Casco. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, tiene la palabra la señora Serrano García, por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores diputados. Ante esta propuesta del Grupo Parlamentario Popular de una comisión de investigación sobre listas de espera, este Grupo Parlamentario PSOE Regionalista dice que sí, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Nosotros compartimos la preocupación de su grupo parlamentario por la situación de las listas de espera y por el incumplimiento de su gobierno, el gobierno que su grupo sustenta, de la ley de tiempos de respuesta. Y desde luego va a ser muy interesante que todos los responsables que durante estos meses, casi 2 años, han pasado por la consejería, nos expliquen qué es lo que ha pasado con las listas de espera. Yo le voy a hacer un breve resumen de estos casi 2 años con responsabilidad de gobierno, con responsabilidad de gestión en lista de espera. Miren, ustedes llegaron al gobierno en junio, el día 28 de junio, con lo cual la responsabilidad de la publicación de las listas de espera del primer semestre del 2011 era suya y no lo publicaron. El gobierno saliente entregó las listas de espera al Ministerio, pero ustedes no las publicaron. Segundo semestre del 2011, con responsabilidad en listas de espera, no las publicaron. Fue en marzo cuando el defensor del usuario del sistema sanitario público destapó la alarma diciendo que las listas de espera habían incrementado en un 121%. Habíamos pasado de tener 206 pacientes a 2.300 que esperaban por encima de los 180 días que marcaba la ley. Datos que no gustaron al gobierno y supuso la dimisión del defensor del usuario del sistema sanitario público. Ante toda esta polémica, el gerente del SES, el señor Navarro, reconoce el cierre del 2011 con 162.000 personas en lista de espera y que durante los primeros 3 meses del 2011 habían incrementado en 17.000 personas más. Causas que decía el señor Navarro, alegaba a envejecimiento, mayor tecnología, usuarios muchísimo más informados, nos comentó que había aumentado la actividad en un 10% con medios propios, pero el señor Navarro jamás nos dijo nada de ocultación de datos ni pacientes escondidos en los cajones. Primer semestre del 2012, con responsabilidad de publicar lista de espera, tampoco las publicaron. Y en agosto, el día 28, grupos políticos, colegios de médicos y sindicatos piden a la Junta que levante el veto a la lista de espera, porque si no sabemos los datos, malamente vamos a poder solucionar el problema. 28 de agosto sin publicar listas de espera. Ante esto, el señor Navarro, gerente del SES, nos dijo que en unos días las listas estarían colgadas en la página web, pero que disminuían las listas de espera sanitaria en Extremadura, que los datos eran muy positivos y tampoco nos habló nunca de ocultación de datos ni de pacientes escondidos en los cajones. Fue en el segundo semestre del 2012
ante una pregunta de esta diputada, se publicaron las listas de espera en la web. Y los datos eran malos y coincidían con lo que la oposición tenía, porque mi responsabilidad ahora como oposición es obtener mis datos y compararlos con los suyos. Eso es lo que a mí me toca hacer ahora, controlar al gobierno, no controlar al gobierno dentro de 4 años. A mí mi responsabilidad que tengo ahora como oposición es controlar el gobierno ahora. Y como los datos son malos, e incumplen ustedes la ley, este nuevo flamante gerente del SED se saca de la chistera que la ley de espera quirúrgica está inflada con pacientes que Vara tenía escondido en unos cajones y que ahora ellos tienen que darle respuesta. Pero ustedes se creen que este argumento se lo va a comprar alguien. Por favor, si esto no hay quien se lo compre. Por favor, pónganse a gobernar y resuélvanle ustedes los problemas a los ciudadanos. Mire, las listas de espera, como bien ha dicho señora Rosa, es una herramienta para la planificación y la gestión que nos permite ver dónde están los fallos y solucionarlos. Y los datos de sus 2 años de gobierno son malos. Planifican mal y gestionan peor. Y deje usted de tracas y de juegos de demagogia y gobiernen y resuélvanle los problemas a los ciudadanos, por favor. ¿Ustedes se creen que esta comisión de investigación le va a solucionar los problemas a una persona que lleva más de 180 días esperando que lo operen? ¿O esta comisión de investigación le va a solucionar los problemas a una persona que tiene un problema de salud y le han citado un TAC para más de 1 año? ¿Ustedes se creen que esto le va a resolver los problemas a los ciudadanos? Por favor, asuman su responsabilidad y gobiernen, porque la preocupación por la sanidad por parte de los ciudadanos crece, porque tienen 120.000 personas en lista de espera. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Por su incompetencia, por la falta de estabilidad en los puestos directivos. Llevamos 3 consejeros, 2 gerentes, 2 directores generales del SE, 4 subdirectores gerentes en el área de Cáceres. Esto es incompatible con la gestión. ¿Y por qué suben las listas de espera? Por los recortes brutales. Mirad, los médicos del Hospital San Pedro de Cáceres están indignados con los recortes. Los jefes de servicio denuncian recortes de plantillas y esto afecta a las listas de espera y esto afecta a que el Hospital San Pedro puede convertirse en un hospital comarcal. El Colegio de Médicos, mala planificación de los recursos. El Gobierno de Extremadura no está planificando las necesidades. El Colegio de Enfermería de Cáceres denuncia la situación del colectivo, incumplimiento de la ratio enfermera-paciente, y están dispuestos incluso a denunciar esto de oficio, porque así no se garantiza la seguridad de los pacientes. Y médicos y enfermeros plantan cara al desmantelamiento de la sanidad que están dejando al sistema en una situación muy grave. Brutales recortes que están dificultando el acceso de los ciudadanos a la asistencia sanitaria y están ustedes incumpliendo la ley de tiempo de respuesta. Y se les han ido los tiempos a niveles inaceptables y el tiempo es un parámetro que con mayor rigor mide la calidad de la asistencia sanitaria y a ustedes se los han ido los tiempos. Y esta es la calidad de la sanidad de Monagua. Más de 4.000 personas esperan más de 180 días para ser operados. Los tiempos medios de respuesta para una primera consulta se los han ido a 99 días, muy lejos de los 60 que marca la ley. Hay especialidades como ginecología que tienen de media de espera 202 días, de media, que hay personas que se pueden ir a tiempos superiores. Los tiempos medios de espera para una prueba diagnóstica están en 190 días, alejados de los 30 días que pone la ley. Una mamografía diagnóstica está en 222 días. ¿Y sabe usted, señora diputada, qué significa estos tiempos de espera? Retrasos en los diagnósticos y retrasos en los tratamientos.
Mire, señora diputada, aquí sí hay alguien que tiene que explicar algo a los ciudadanos y alguien que ha mentido y ha querido engañar a los ciudadanos, esos son ustedes, a través de esta famosa orden que se dio en el Hospital de Mérida el día 4 de febrero. Una orden que ordena incumplir la ley de tiempo de respuesta y que ordena incumplir el Real Decreto 228/2012, que obliga a que un paciente entre en lista de espera en el minuto 1 en el que el médico decide que lo tiene que operar, o necesita una prueba diagnóstica, o necesita una consulta especializada. Y ustedes con esta orden llevaban a esos pacientes a un espacio transitoriamente no programable, sin ningún control legal, hasta que lo viera el anestesista. O sea que si aquí hay alguien que tiene que explicar algo, esos son ustedes. Y esta era la única forma que ustedes encontraron de quitar lista de espera a coste cero. Por lo tanto, para este grupo parlamentario va a ser muy interesante esa comisión de investigación para que el subdirector de Mérida, cuyo pie de firma aparece en esta orden, nos explique qué pasó. Y va a ser muy interesante que la gerente que firma el pie de firma nos explique qué pasó como responsable de un gobierno que dice que no es responsable de esta orden que incumplía la ley de tiempo de respuesta. Una comisión de investigación, por supuesto que estamos de acuerdo. Investiguen ustedes, sigan haciendo oposición a la oposición, porque lo que no hacen ustedes es gobernar. Extremadura está sin gobierno, porque ustedes se dedican a hacer oposición a la oposición. Investiguen ustedes un gobierno que puso en marcha una ley de tiempo de respuesta, que supuso un avance en derecho, que obligaba no solamente a prestar asistencia sanitaria, sino a prestarla en unos tiempos razonables, social y médicamente razonables. Pero mire usted, detrás de todas estas historias, detrás de todo este ruido, detrás de toda esta comisión de investigación, está lo que es la verdadera intención de la derecha: incrementar lista de espera para derivar a los centros privados. Esa es la verdadera intención y lo que está detrás de todo el ruido de las listas de espera. Vaya terminando, señoría. Voy terminando. Hay cientos de resonancias magnéticas que se están derivando a los centros privados. ¿Sabe cuánto cuesta una resonancia en un centro privado? 150 euros. En uno público, 50 euros. Esta es la razón del estado de las listas de espera. Señor Monago, está usted utilizando una perversión del lenguaje, porque cuando usted habla de esa sanidad del futuro que vendieron en el último Consejo Extraordinario, usted habla de privatización y habla de negocio. Esa es la sanidad del futuro del señor Monago. Esa es. Comisión de investigación. Sí, por supuesto que sí. Adelante, Tacón. Muchas gracias, señora Serrano. A continuación, y para finalizar el debate, tiene la palabra la señora Rosa Romero, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, agradezco el apoyo de los dos grupos parlamentarios. Señor Casco, agradezco su apoyo y el apoyo de su grupo, y precisamente para eso, para sacar a los pacientes del purgatorio y elevarlos a la gloria, estamos aquí. Para saber por qué están en el purgatorio, quién los mandó al purgatorio y por qué los gobiernos anteriores no hicieron nada por sacarlos de ahí. También vamos a hacer todo lo posible, y se lo explicaba al principio de mi intervención, para conocer dónde están las carencias, corregirlas y mejorar la sanidad, que es en definitiva para lo que estamos. Y no nos vamos a ir al hombre de Atapuerca ni nos vamos a ir al hombre de Cromañón. Estamos hablando de los hombres de hace 4 años responsables de la sanidad en esta región, que poco o nada hicieron por mejorarla. Y después de escuchar a la señora Serrano, estoy más convencida todavía de la necesidad de crear esta comisión de investigación. No sé por qué le sorprende a usted que la pidamos, si ustedes anunciaron públicamente que iban a pedir una comisión de investigación. Pero como siempre, ustedes llegan tarde, se lo he dicho más de una vez. Cuando ustedes van, este gobierno ya viene de vuelta, porque está en lo que tiene que estar y no en la fotografía ni en la pancarta. Miren ustedes, lo cierto es que hoy en Extremadura, es cierto, señor Casco, que hay gente esperando para ser atendidos en la sanidad.
Decía la señora Mejuto, anterior responsable de Sanidad en esta región, que las listas de espera son consustanciales al sistema. Eso es lo que decía entonces, apoyado por los socialistas que hoy se sientan también aquí. Pero lo cierto es que hoy, a pesar de que hay listas de espera y que no se respetan, lógicamente por razones como ahora explicaré el porqué, esos tiempos, es verdad que en Extremadura hoy hay menos personas esperando en la sanidad pública para ser atendidos en primera consulta y para que se les practiquen también pruebas diagnósticas. 4.981 personas menos, perdón, 49.800 personas menos esperan para ser atendidos en primera consulta y 16.782 personas esperan también menos para ser atendidas en las pruebas diagnósticas. Y es verdad que hay más personas esperando para ser atendidos quirúrgicamente, aunque también es cierto que esperan durante menos tiempo. Algo que no es nuevo, como bien ha dicho el señor Casco, sino que esto ya venía ocurriendo en la legislatura pasada. Y no es que nosotros mintamos peor o mejor. La entonces consejera de Sanidad, la señora Mejuto, lo llamaba entonces retroalimentación del sistema sanitario. Muy curioso, decía literalmente, más actividad supone más eficacia, más efectividad, esto lleva a una mayor demanda, más tecnología, más diagnóstico y más tratamiento lleva una mayor demanda. Y justificaban los tiempos de espera y las listas de espera diciendo que se funcionaba muy bien. Entenderán ustedes, señorías, sobre todo socialistas, porque el argumento es de ustedes, que si aumentan las primeras consultas y se realizan más pruebas diagnósticas, pues la lista de espera quirúrgica aumenta porque lógicamente la capacidad de los quirófanos es la que tenemos. Aunque a diferencia de lo que ocurría cuando gobernaban los socialistas en esta región, y ahí me tendrá que dar la razón, señor Casco, se han reducido también los tiempos de espera. Y ahora, con un gobierno del Partido Popular, el tiempo para ser operado ha descendido en 15 días, que le parecerá poco, pero para la persona que está pendiente de una intervención de 132 a 117 es una mejora sustancial. Hay, es verdad, más personas esperando a ser operadas, pero esperan también menos tiempo. Y eso a nosotros nos parece bueno. No sé, señorías socialistas... Un momento, señora Rosa. Silencio, señorías, en la Cámara. Silencio. Gracias, señorías. ¿Puede continuar? Confío que cuando se cree esta comisión de investigación se haga también para escuchar y no solamente para ser escuchado. No sé si para los socialistas esto de esperar menos tiempo es bueno, porque claro, cuando echamos mano de hemeroteca, resulta que la entonces responsable de Sanidad en la 7ª legislatura, desde donde estamos pidiendo estas listas de espera, la señora Mejuto decía: esa mayor demanda evidencia que nuestros ciudadanos confían y les da seguridad a nuestro sistema sanitario público. Confían tanto, decía la señora Mejuto, sí, confían tanto, decían los socialistas entonces, que prefieren esperar el tiempo que sea necesario para ser atendidos, operados o tratados en nuestros hospitales públicos y por nuestros propios medios. Vamos, que uno decide cuándo se pone malo, cuándo se pone más grave, cuándo se opera, en fin, el argumento endeble nos dejó la sanidad en esta región. Le decía, y no es cierto, señora Serrano, que se estén aumentando las listas de espera para acudir a las privatizaciones. No es el debate. Y tiempo tendremos de hablar de quienes han privatizado en esta región. Y tiempo tendremos de hablar de quienes han hecho negocio con la sanidad. Y le menciono a modo de título Casa Verde, que a usted seguramente le suene porque sirvió para algo más que para derivar pacientes, sirvió para acoger a exdirectivos socialistas que no tenían ustedes dónde meter. Y dicen ustedes que nosotros hacemos oposición a la oposición. No, señora Serrano, nosotros somos el poder legislativo que tenemos la obligación de ejercer también control sobre el poder ejecutivo. Ustedes confundían, y como ustedes tenían información cuando estaban en la oposición privilegiada, porque tenían el gobierno, apoyaban al gobierno, pues ustedes se manejaban con esa información. Hoy hay un nuevo gobierno en Extremadura y nosotros pedimos que la información se traiga donde se tiene que traer, a la Cámara, donde estamos todos, porque ustedes tendrán esa información porque gobernaron entonces. Nosotros la podríamos tener porque gobernamos ahora, pero en esta Cámara hay otro grupo parlamentario que ni gobernaba entonces ni gobernaba ahora, que debe venir a debatir con las mismas herramientas. Nosotros sí somos demócratas, a nosotros sí nos gusta respetar las reglas del juego y sí nos gusta, señorías, el juego limpio. Y como nos gusta el juego limpio, queremos que sea en el seno de una comisión de investigación donde se esclarezcan los datos. Será interesante escuchar a los responsables durante este año y medio o casi 2 años de sanidad, pero le aseguro que va a ser mucho más interesante escuchar a todos los responsables que durante la legislatura anterior hicieron lo que hicieron. Será muy interesante saber
dónde estaba ese error. ¿Qué hicieron, señorías socialistas, con nada más y nada menos que 1.383 pacientes que estaban en espera quirúrgica que no aparecían por ningún lado? ¿Qué hicieron con 24.015 pacientes que no pudieron ser atendidos ni en primera consulta? ¿Qué hicieron con los 141.820 pacientes pendientes de pruebas diagnósticas? Y también sería muy interesante saber por qué 141.820 pacientes pendientes de pruebas diagnósticas del Fondo de Garantía, sí, señoría, no estaban donde tenían que estar. Queremos saber qué fue de ellos, qué itinerarios siguieron, sí. Y queremos saber, señoría, si se debe a alguna negligencia o alguna imprudencia solamente, o alguna acción deliberada de ocultar datos, ordenada por los superiores u ocultada a los máximos responsables. Y esto me cuesta creerlo, señor Vara, y usted estará de acuerdo conmigo, porque es difícil creer que uno tome una decisión sin que los superiores lo sepan. Por esto este Gobierno, cuando tiene conocimiento de que hay una decisión equivocada, actúa en consecuencia. Alguien tendrá que responder de todos esos pacientes que se les olvidaron ustedes en los cajones, y nosotros queremos que se sepa. Y esta comisión, señorías, debería ser no una opción, debería ser una obligación que tenemos para con los ciudadanos y para con nosotros mismos. Para detectar los fallos del sistema, señor Casco, si estamos de acuerdo, si los hubiera, y para establecer, que esa es la otra finalidad, los mecanismos necesarios para mejorar la asistencia sanitaria. Espero contar, señorías, os agradezco, mejor dicho, el apoyo que ustedes nos dan. No le quepa la menor duda que nosotros también nos vamos a emplear a fondo, porque estamos hablando de la salud. Y nosotros, aparte de trabajar con el legislativo y apoyar al gobierno de esta región, también somos usuarios del sistema sanitario público. No voy a agotar el tiempo, señoría, porque creo que tiempo habrá suficiente para, desde el rigor y la seriedad, analizar en esa comisión de investigación qué ha pasado con las listas de espera, dónde están los errores y mejorar, en la medida de lo posible, que es nuestra responsabilidad, el sistema sanitario. Y además tendremos también la oportunidad, señoría, en un ejercicio de transparencia, de conciliarnos con los ciudadanos y dejar de ser un problema para ellos y empezar a ser parte de las soluciones. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Rosa. Señorías, concluido el debate de la propuesta, someto a la consideración de la Cámara la aprobación de la Comisión No Permanente de Investigación. Entramos en votación. Gracias, señorías. Silencio. La señora Ruiz de Gauna ha entrado después en la votación anterior y esta presidencia le ha permitido el voto. Señorías, esta presidencia ve a todas sus señorías igual. Señorías, silencio. Señor Gómez Yuste, silencio, por favor, señoría. Esta presidencia, igual que ha visto de entrar ahora por la puerta de acceso a las impresoras a determinados parlamentarios, también vio en la votación anterior a la señora Ruiz de Gauna y la permití votar. El resultado de la votación, señorías, es el siguiente: presente 64, votos a favor 64, ninguno en contra, ninguna abstención. Queda aprobada la Comisión No Permanente de Investigación.